Muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast titulado Actualidad Jurídica, que es un espacio de reflexión crítica sobre el derecho y su práctica. El día de hoy abordaremos un tema de creciente relevancia, el cual lleva por título ¿Dónde termina la estrategia y empieza el deber ético en un debate jurídico? El día de hoy nos acompaña el licenciado Eloy Alberto Munive Pariona, politólogo licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Mayor de San Marcos, con una maestría en corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca y magíster en gestión de políticas públicas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ocupó el puesto de secretario de Integridad Pública en la presidencia del Consejo de Ministros. Fue coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y secretario técnico de Normalización de Gestión de la Calidad para promover la integridad. Además, ha representado al Perú como experto titular ante las principales organizaciones multilaterales en asuntos de integridad y lucha contra la corrupción, y ha ejercido como asesor en políticas públicas en múltiples entidades del Estado. Además de laborar en el sector público, ha trabajado como consultor para el Banco Mundial, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, la cooperación alemana GIZ. Actualmente se desempeña como consultor del estudio Benítez Vargas y UGAS y paralelamente comparte su conocimiento a nivel internacional como expositor en temas de integridad y lucha contra la corrupción, compartiendo sus labores, impartiendo clases en el ámbito universitario. Licenciado Eloy Munive, primero darle la bienvenida a este podcast de alumnos de la Universidad Peruana Los Andes. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes, sobre todo para una tarde de reflexión muy interesante. Así que estoy llano a atender cada una de sus consultas. Gracias. Bueno, para dar inicio y a manera de introducción, debemos señalar que en muchas audiencias, sean penales, civiles o incluso políticas, la retórica suele sobreponerse a la verdad. ¿Es esto legítimo dentro del sistema jurídico o estamos erosionando los principios que sostiene la justicia? Nuestro invitado y nuestros panelistas nos esclarecerán qué representa la formación, la práctica, la teoría y la ética del derecho. En ese sentido vamos a dar inicio. A ver, Stephanie, desde tu formación universitaria, ¿cómo comprendes la ética en el debate jurídico? Buenas noches, licenciado Eloy Munive. Buenas noches con todos mis compañeros. La ética en el debate jurídico debería ser un eje central en nuestra formación. Sin embargo, en muchas veces se prioriza técnicas argumentativas desligadas en el sentido de la justicia. El abogado se entrena para persuadir, pero no necesariamente para hacerlo con responsabilidad moral. Un ejemplo podría ser el comportamiento del fiscal José Domingo Pérez, quien fue cuestionado por expresiones altisonantes durante el juicio del caso Lavallato. Aunque su objetivo era combatir la corrupción, su estilo generó debate sobre los límites del lenguaje en la audiencia pública. También daré el ejemplo del jurista, abogado, filósofo y politólogo italiano, Norberto Bobbio. Advierte que el derecho sin ética se transforma en pura técnica de poder. Esto particularmente relevante en el Perú, donde la desconfianza en el sistema judicial exige una ética fuerte desde la formación profesional. Licenciado Eloy, desde una perspectiva ética, ¿cómo conciliar la búsqueda adversaria de la victoria procesal en el ideal de la justicia y la verdad en el sistema judicial peruano? Muchas gracias, Stephanie, por la pregunta. Bueno, desde una perspectiva ética, la conciliación entre la búsqueda de una victoria procesal, como se da pues en estos casos de nuestro sistema, y por otro lado, la idea de justicia y verdad en el sistema judicial peruano, es una tensión complicada, ¿no? Complicada de equilibrar, ¿no? Pero es alcanzable, ¿no? El modelo adversarial que se asume en nuestro contexto, pues se basa principalmente en la confrontación, ¿no? La confrontación de ideas entre dos actores, dos relatos opuestos, y la idea es que el juez que administra justicia, pues trabaje en función justamente de determinar, descubrir la verdad procesal, la verdad jurídica, a través justamente de esa contraposición
de argumentos, ¿no? Entonces, el desafío ético radica en que la victoria que se busca alcanzar por parte de los actores, pues no deba ser entendido como un fin en sí mismo, un fin que además deba estar desvinculado de cualquier conjunto de principios, ¿no? Al contrario, ¿no? Debe estar esto fuertemente ligado a la verdad y a la justicia, ¿no? Entonces, para conciliar esto, es crucial que los abogados entiendan que su deber no es solo ganar, ¿no? Sino básicamente hacerlo justamente cumpliendo con algunas virtudes, ¿no? Como son la honestidad y sobre todo dentro de los límites de la moralidad, ¿no? Entonces, la verdad que se busca alcanzar es pues un juicio adversarial que a menudo se menciona o se denomina como una verdad procesal o jurídica, pero la idea es que esta verdad se acerque a la verdad material o real, ¿no? Entonces, para lograr esto, los abogados pues tienen que hacer uso de las reglas que están establecidas de manera equilibrada, ¿no? Garantizar que ese debate de ideas, ese combate, si se quiere, pues sea en un campo nivelado, ¿no? Donde la manipulación de pruebas, el engaño deliberado, pues no sean estrategia válida, ¿no? Y aquí justamente el rol del juez es fundamental, ¿no? El juez va a actuar como, justamente además de un moderador, como un filtro, ¿no? Un filtro, podríamos decir, un filtro ético, ¿no? Asegurando que las tácticas que se emplean por parte de los actores, pues no desvirtúen el propósito esencial del proceso, que es hallar la justicia, ¿verdad? Entonces, con lo dicho, queda fundamentada, pues, la necesidad de que debamos enfatizar en una educación ética sólida para los abogados con participación de actores claves, ¿no? Como son, por ejemplo, los colegios de abogados y hasta incluso, podríamos decir, del mismo Poder Judicial, ¿no? Para asegurar justamente no perder ese horizonte que tenemos, que es la ética, que nos ayuda a acercarnos a estos principios que he comentado. Muchas gracias, licenciado Eloy Munibe. Maffer, ¿cómo se manifiestan estos dilemas éticos en la práctica profesional? Bueno, primero que todo, buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado Eloy Muñiz. Para responder a su pregunta, estas prácticas mayormente se manifiestan en que se presiona al abogado al usar todo tipo de recursos posibles para ganar un caso. Incluso llegamos a abordar lo que es la manipulación o el engaño. Es ahí donde la ética debe operar como un freno, ¿no? Bien recuerdo el caso de la defensa del expresidente Ollanta Humala, donde se apeló a más discursos de victimización política que a argumentos jurídicos sólidos. Ello distorsiona la naturaleza de todo el proceso. Prácticamente toda la victimización del caso de Ollanta Humala ha distorsionado el proceso. El filósofo Michel Foucault, en 1991, nos afirma que el derecho puede ser utilizado como un instrumento de poder discursivo. Por ello, el abogado no solo debe conocer las normas, sino también debe ejercer con sentido de justicia, y no solamente a su conveniencia. Yo tengo una pregunta para el invitado, licenciado Eloy Munibe. Si el rol del juez es un sistema adversarial en ser un árbitro imparcial, ¿qué responsabilidades éticas recaen sobre él para asegurar que la confrontación entre las partes se mantenga dentro de los límites esperados y no se desvíe hacia la manipulación o el engaño? Muchas gracias por la pregunta, Maffer. Bueno, en efecto, como habíamos advertido, ¿no? Ya en la respuesta anterior, ¿no? El juez justamente ejerce pues un rol primordial en la conducción precisamente de ese debate, ¿no? Asegurando que la confrontación entre las partes pues se mantenga dentro de los límites que se esperan, ¿no? Y no se desvíen hacia, como decíamos y advertíamos, ¿no? La posibilidad de que se den engaños, se den manipulaciones. Entonces su papel no es un papel pasivo, sino básicamente es un papel activo de garantía, ¿no? Tiene que garantizar, es un garante ético del debido proceso, ¿no? Y esta responsabilidad incluye varios aspectos que tendríamos que mencionar, ¿no? En primer lugar,
tiene que asegurar que, como decíamos también, que la cancha pues esté en igualdad de condiciones para ambas partes, ¿no? O sea, garantizar que cada uno de los abogados tenga las mismas oportunidades para presentar su caso, para interrogar a los testigos, para refutar inclusive los argumentos, ¿no?, que se van a presentar, ¿no? El objeto del debate está centrado principalmente en los argumentos que se han usado. Entonces implica intervenir, pues, para mediar que este debate se conduzca bajo los elementos y las herramientas que permitan justamente igualdad en el trato, ¿no? Sin intentar de alguna forma parcializarse. Entonces acá detrás hay una idea de principios que son, por ejemplo, la imparcialidad y la neutralidad, ¿no? Otro aspecto importante del rol del juez, podríamos decir, es básicamente el que está relacionado con el control de la admisibilidad y la pertinencia de las pruebas, ¿no? El juez debe ser quien garantice que las evidencias, pues, sean básicamente aquellas que están permitidas, ¿no? Y que se rechacen aquellas que, por ejemplo, son obtenidas ilegalmente o aquellas que son irrelevantes o tengan como único fin inducir al error, por ejemplo, ¿no? Es posible también que se pueda tratar de buscar, ¿no? De desligarse del objeto central del debate y irnos por temas que tal vez no son los relevantes, ¿no? Otro aspecto también que podremos señalar importante como parte del rol de los jueces es sobre todo mantener pues un debate alturado, ¿no?, de respeto en la sala, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces esto puede generar interrupciones constantes, ataques personales, comentarios despectivos, o cualquier otro comportamiento pues que genere que el debate se desordene y pueda ser obviamente un contexto en el que ya pasamos a otro tipo de interacción, ¿no? Y obviamente es crucial que el juez controle ese debate, se centre en los hechos y el derecho y obviamente no permita ningún tipo de agresión ni algún tipo de extralimitación, ¿no? Otro aspecto también que podríamos señalar es que el juez tiene que garantizar la protección de los testigos y de los peritos, ¿no? Es responsabilidad ética del juez asegurar que el contrainterrogatorio, por ejemplo, que a veces es incisivo, no se convierta pues en acoso, intimidación, humillación, ¿no? Y bueno, obviamente con todo esto que hemos mencionado, pues el juez finalmente, ya cuando está llegando a la parte de tomar decisiones, pues estas decisiones tienen que basarse precisamente pues en aspectos altamente éticos, ¿no? De un análisis legal correcto, que no represente ningún tipo de predisposición hacia alguna de las partes, considerando pues la justicia, la equidad, el respeto de los derechos humanos sobre todo, porque es un funcionario o es un servidor público, ¿no?, que debe garantizar ante todo, ¿no?, la defensa de la dignidad de las personas. Entonces asumimos que el rol de un juez pues es equivalente al director de una orquesta, ¿no? De él depende, ¿no?, que todo el proceso se conduzca bajo los aspectos éticos elementales para que esto pueda generar, ¿no?, lo que finalmente está detrás, ¿no?, un servicio de justicia que sea justo, que respete la dignidad de las personas y que sobre todo pues permita, ¿no?, que el desarrollo alcance la preservación de la verdad ante todo, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Cris, ¿qué principios éticos deberían regir el debate jurídico, especialmente en un contexto como el peruano? Bueno, muy buenas noches con todos. Buenas noches, licenciado Eloy, un gusto tenerlo aquí presente. Bueno, el debate jurídico desde la filosofía del derecho debe entenderse como un espacio de razonamiento público. No es un combate, sino una búsqueda de verdad intersubjetiva. Por ejemplo, un caso muy preocupante que sucedió en Lima en el año 2023, un abogado defensor intentó justificar una agresión con base en que la víctima provocó al imputado. Este tipo de argumento no solo es inaceptable legalmente, sino que perpetúa estructuras de poder machista y socava la legitimidad del foro judicial en el año 2023. Bueno, el filósofo Carlos Santiago Nino sostenía que la legitimidad de los derechos se basa en la racionalidad pública. Esto implica que los argumentos usados en el juicio deben ser universales, respetuosos y justificados, no
meramente estratégicos. Muchas gracias. Licenciado Eloy, quisiera hacerle una pregunta. Más allá de la legalidad, ¿cuáles usted considera que son límites éticos que un abogado no debería cruzar nunca en un debate oral, incluso si la ley no lo prohíbe explícitamente? Muchas gracias, Cris, por la pregunta. Bueno, sin duda hay muchos límites que resultarían inquebrantables, sobre todo porque van a contradecir algunos principios que debemos cautelar, como los que hemos mencionado hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, la verdad, la dignidad, la defensa de la dignidad de las personas, ¿no? Y sobre todo la lealtad, ¿no? La lealtad al Estado de Derecho, ¿no? La lealtad procesal, ¿no? Que son aspectos claves en el desarrollo de estos procesos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos límites? Bueno, habíamos mencionado, ¿no? Un límite, sin duda, primordial a evitar es el de la mentira, ¿no? O inducir a la mentira, ¿no? Un abogado, por ejemplo, nunca debe presentar hechos falsos, eh, hacerlos pasar por ciertos, ni permitir que sus clientes o testigos mientan, pues, bajo juramento, ¿no? Esto, sin duda, puede traer consecuencias muy, muy severas en el desarrollo del juicio, ¿no? Tampoco debe fabricar pruebas, presentar documentos falsificados, son elementos que yo creo pueden afectar grandemente el proceso, ¿no? Otro aspecto que también podría señalarse, es otro límite que no debería cruzar un abogado, es manipulación de pruebas, ¿no? O inclusive manipulación de testigos, ¿no? Esto incluye pruebas relevantes que puedan inclusive tener la capacidad, ¿no? de exculpar quizás algún acusado. Otro aspecto relacionado podría ser, por ejemplo, la destrucción de evidencias, el soborno, la intimidación. Hemos visto varios casos especialmente asociados a lucha contra la corrupción, donde se han dado estas situaciones, ¿no? Entonces el abogado debe buscar pues la verdad a través de justamente una actitud que se aleje de estos tipos de comportamientos, ¿no? Otro aspecto que es importante mencionar y está relacionado con lo que tú señalabas antes de hacer la pregunta es justamente el aspecto que está relacionado con el respeto, ¿no? Un límite que no debemos tolerar es que se denigre, se humille a las personas tanto que participan, ¿no? Como contrapartes, como testigos o al mismo tribunal, ¿no? Sin duda estamos ante un sistema que es de confrontación, pero no es de confrontación pues de posiciones personales, es de confrontación de argumentos, ¿verdad? Entonces no existe licencia pues para el ataque personal, ¿no? Emplear insultos, sarcasmo, por ejemplo, excesivo, comentarios despectivos, es un límite que no debería cruzar ningún abogado, ¿no? E incluso se han dado casos hasta de humillación, ¿no? Humillación, falta grave, daño de la dignidad, y esto afecta el decoro, pues, del proceso, ¿no? Otro aspecto que estaría relacionado con esto podría ser también el límite de aprovecharse conscientemente de vulnerabilidades que podrían tener algunos de los actores que participan, ¿no? Por ejemplo, discapacidades, traumas emocionales, la edad de la persona, ¿no? Tanto una persona muy joven por falta de experiencia, una persona de mucha edad quizás porque tal vez desconocimiento de algunos aspectos relacionados a la tecnología, ¿no? O la inexperiencia misma de los testigos o de las contrapartes. Muchas veces pues las personas desconocen las reglas del proceso, desconocen la normativa a profundidad y eso puede también significar abusos, ¿no? Por parte de los abogados. Eso no se debe permitir, ¿no? Y otro aspecto final que también me parece importante, otro límite que no se debería cruzar es la obstrucción deliberada de la justicia, ¿no? Esto incluye acciones de dilación injustificada, abuso de recursos legales o la incitación a la desobediencia judicial, ¿no? Hemos visto lamentablemente en muchos casos que la estrategia que algunos abogados utilizan principalmente, pues, ¿no? Está relacionada en dilatar, ¿no? El proceso, obstaculizarlo, ¿no? Y eso es sin duda, pues, un límite que no deberíamos cruzar porque nos impide alcanzar justamente el fin principal, que es la justicia y la verdad. Entonces, estos límites protegerlos asegura un proceso íntegro, ¿no? Y sobre todo, el hilo conductor está en el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? El respeto al ejercicio de los derechos fundamentales que se deben asegurar para que todas las partes puedan participar en igualdad de condiciones y con ello, obviamente, contribuir a conseguir justicia, ¿no?
Bien, muchas gracias, licenciado. En base a lo ya advertido por mis compañeros y por vos, también me gustaría hacer una pregunta. En un debate jurídico adversarial, ¿cómo puede fomentar la virtud de la integridad entre todos los participantes, es decir, abogados, fiscales, testigos, para que el proceso sea éticamente sólido? Muy bien, gracias Jorge. Bueno, es sin duda un desafío, ¿no? Un desafío en nuestra actualidad, una actualidad que tiene muchas falencias a nivel de valor. Se dice mucho, a menudo, una crisis de valores en toda la sociedad. Entonces es muy importante tocar estos temas, ¿no? Y esto, como pueden notar, pues va más allá del cumplimiento de reglas, ¿no? Y esto tiene que ver más con un compromiso hacia la rectitud, hacia la honestidad, ¿no? La ética tiene que ver con la forja del carácter, ¿no? Tiene que ver con lograr virtudes excelentes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, podemos, yo creo, promocionar algunas actividades para potenciarla, ¿no? En primer lugar, tenemos que fortalecer la educación ética que además sea continua y profunda, ¿no? En nuestras facultades de derecho y en la universidad en general, porque no solamente el derecho, sino todas las profesiones deberían enfatizar más, ¿no? En el estudio de la ética, porque la ética nos ayuda a reflexionar, ¿no? A reflexionar si es que esos comportamientos verdaderamente son los esperados, los que permitirían una convivencia pacífica y armoniosa en sociedad, ¿no? Entonces, la formación ética es fundamental. Y eso implica ir más allá, pues, que la enseñanza tradicional de códigos, de reglas, a los que tendríamos que volcar, por ejemplo, con estudio de dilemas éticos, de problemas éticos, que son los problemas que aparecen en el día a día, ¿no? Yo creo que hay mucha experiencia ahí de los abogados que litigan, los abogados que ya están trabajando, que podrían volcar esa experiencia en las aulas, ¿no? Para que justamente los alumnos y futuros egresados pues puedan tener esos elementos de juicio a los cuales se van a enfrentar, ¿no? Por otro lado, los colegios de abogados también tienen que fomentar a través de programas de formación y capacitación profesional la importancia de la integridad, ¿no? La integridad es fundamental en realidad en toda profesión, pero especialmente cuando estamos hablando, ¿no? Del derecho y esta profesión que tiene que ver precisamente con la búsqueda de la justicia y la verdad, pues la ética es algo que no podemos, no es algo facultativo, ¿no? Otro aspecto que también yo creo que es clave es el ejemplo, ¿no? El ejemplo y podríamos decir el liderazgo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que reconocer, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos a seguir, ¿no? Entonces ahí podríamos, por ejemplo, reconocer algunos jueces, ¿no? Jueces que han mostrado un comportamiento en sala imparcial, firme, ¿no? Y sobre todo en contra de estas prácticas. Tener esas imágenes, tener esos ejemplos ayuda mucho a que los jóvenes puedan identificar cuál es el horizonte ético al que desean aspirar. Lo mismo sucede con los abogados y fiscales, ¿no? En muchos casos tenemos ejemplos de fiscales que han tenido un modelo de conducta muy coherente y esto es lo que deberíamos identificar para que los estudiantes y los abogados que están iniciando su camino tengan, ¿no? Una referencia, ¿no? Otro aspecto que también podríamos considerar está relacionado con los mecanismos disciplinarios, ¿no? Los colegios de abogados tienen, pues, obviamente códigos, ¿no? Y estos códigos tienen, obviamente, ante el incumplimiento, sanciones, ¿no? Pero claro, de nada sirve tener estos mecanismos disciplinarios si no se aplican, ¿no? Si no son además conocidos, ¿no? Si no son además compartidos. Entonces es importante reforzar bueno, reforzar los mecanismos disciplinarios para que obviamente se vea, ¿no? Se asocie este comportamiento a la necesidad de fortalecer pues, la firmeza, la consistencia, ¿no? Que debe existir en el comportamiento de los abogados, ¿no? Y un aspecto importante último que podríamos señalar es básicamente el que está relacionado al diálogo y a la reflexión ética, ¿no? La ética, mencionaba una de tus compañeras, ¿no? La ética es una práctica intersubjetiva. ¿A qué se refiere la práctica intersubjetiva? Es que la ética surge entre los sujetos, ¿no? A diferencia de la moral que cada uno tiene, en la cual uno toma decisiones en función a su experiencia, a sus conocimientos, sus creencias. La ética trasciende la esfera personal y se transforma en una
experiencia colectiva en la que obviamente sometemos análisis nuestros comportamientos desde un punto de reflexión conjunta, ¿no? De un diálogo, ¿no? Entonces eso es fundamental, hay que crear espacios donde los profesionales del derecho puedan pues discutir abiertamente estos temas, ¿no? Y ahí tenemos múltiples actores que podrían fomentar esto, no solamente están pues los tradicionales como pueden ser las universidades, los colegios de abogados, sino también asociaciones, centros de estudio, que podrían quizás apoyar estos debates, estos diálogos y de reflexión orientados a discutir sobre casos, ¿no? Yo creo que la problemática ahí se puede disipar con una sólida reflexión ética de casos, de los casos comunes que se enfrenta el abogado día a día, ¿no? Y que se podrían fácilmente superar con conocimientos previos, ¿no? Es bien difícil cuando uno se enfrenta, ¿no? A estas situaciones y no tiene, ¿no? No tiene una referencia de actuación. Entonces, la referencia de actuación surge, ¿no? A partir de este diálogo, surge a partir del liderazgo, surge a partir de estos ejemplos que hemos identificado de buenos profesionales y surge desde también pues la reflexión que hemos tenido durante mucho tiempo en nuestra formación, ¿no? Entonces, yo creo que estos son elementos que podrían ayudar en la formación ética de los abogados. Muchas gracias, licenciado Eloy Munibe. Bueno, antes de finalizar, me gustaría que todos los panelistas y nuestro invitado nos haga un comentario de reflexión del tema que hemos tratado el día de hoy. Comenzamos con Stephanie, por favor. Bueno, la reflexión que yo tomaría sería que necesitamos más formación ética en las universidades. Debatir no es solamente un acto vacío, sino que también es moral. Muchas gracias. Mafer, por favor, tienes la palabra. Claro, la reflexión es que yo brindaría a los oyentes es que la justicia debe sancionar todo tipo de lenguaje agresivo o manipulador. Aunque sea permitido, debe ser sancionado, ya que la ética en el derecho no solamente es un accesorio, sino es un cimiento que ponemos en confianza para que se solucione todo con justicia. Muchas gracias. Gracias, Mafer. Cris, tienes la palabra, por favor. Gracias. Bueno, una reflexión muy importante es el derecho no es una retórica vacía, es un discurso racional para resolver conflictos. Y unas palabras muy importantes es no todo lo legal es justo, sino todo lo justo está en la ley. Muchas gracias. Gracias, Cris. Y para finalizar, le pedimos que nos dé sus palabras a nuestro invitado, licenciado Eloy Munibe. Gracias, Jorge. Bueno, comparto todo lo que han comentado tus compañeras. La ética, pues, no es un aspecto secundario, sino impacta directamente, pues, en la autoridad moral de los sistemas judiciales ante los ciudadanos, sobre todo. Entonces, hay que vincular estos aspectos también hacia lo que el ciudadano espera, ¿no? Y que creo que es una relación importante que tenemos que tener en cuenta, porque estos procesos no son aislados, se dan en un entorno, en un contexto social, ¿no? Y donde la ciudadanía está expectante, ¿no? De cómo se resuelvan. Entonces, tenemos que entender, pues, que la ética es base para la confianza social, ¿no? Y sobre todo un sistema de justicia eh, que muchas veces es percibido o tiene desconfianza, pues sin duda la ética es una necesidad para transformar esa visión, esa perspectiva de la población hacia una percepción más bien ética, justa, transparente, ¿no? De estos procesos. Si las personas creen que los juicios se ganan por manipulación, si creen que se ganan por dinero, si creen que se ganan por corrupción, y no por la razón de la prueba, pues estamos haciendo malas cosas, ¿no? Más bien debemos, al contrario, depositar pues nuestro trabajo principalmente en este baluarte, en este pilar que es la ética, para generar confianza, ¿no? Y respaldo sobre todo, porque la confianza genera cooperación, genera respaldo, ¿no? Otro aspecto importante también que podríamos mencionar es que este análisis nos permite considerar que las decisiones judiciales, si bien están enmarcadas en un conjunto de procedimientos, no solo se miden pues por la legalidad, ¿no? Sino también podríamos decir por la legitimidad que está detrás, ¿no? Entonces, la aceptación social de las decisiones es importante, ¿no? Si la percepción
es de que el proceso, como comentábamos, ¿no? Es un proceso que ha sido viciado, sucio, pues obviamente los actores se desprestigian, ¿no? Y esto puede llevar a la polarización, la desobediencia, el surgimiento de sistemas paralelos, ¿no? Lo hemos visto en nuestro país, ¿no? Donde muchas veces, debido a los inconvenientes de la justicia, las demoras, principalmente, y también la percepción negativa que hay sobre estos procesos, pues termina deviniendo en estas situaciones de polarización, de conflictividad, desobediencia, ¿no? Entonces, la ética permite que este trabajo, que a veces es muy técnico, muy profesional, pues conecte, ¿no? Conecte con la percepción de la población, genere respaldos, genere obediencia, genere legitimidad y sin duda esto fortalece de manera consistente pues la salud del Estado de Derecho, ¿no? Un Estado de Derecho que se establece en función del cumplimiento de las normas, ¿no? La autoridad moral que tiene justamente la justicia se vincula a estos aspectos claves que además pueden generar pues cohesión social, ¿no? La justicia es un componente fundamental. Sin justicia no es posible que nos integremos como país y que podamos afrontar retos que son enormes en la actualidad, ¿no? Como son la corrupción, la delincuencia y otros, ¿no? Necesitamos más bien un Estado muy articulado, cooperativo, colaborativo, para poder afrontar estos retos y poder cumplir los objetivos que nos estamos trazando de largo plazo, ¿no? Entonces, estas son las reflexiones finales que quería mencionar para que podamos concluir con este debate. Gracias. Bien, hoy hemos entendido que la ética no debilita el debate jurídico, más bien lo dignifica. Defender con respeto, razonar con integridad y hablar con conciencia son las claves de una justicia legítima. Gracias a nuestros panelistas, a nuestro invitado por su tiempo y el conocimiento que nos ha manifestado. Nos encontramos en un próximo episodio de Actualidad Jurídica. Hasta pronto. Gracias. Gracias con todos. Gracias. Gracias.